También a nuestros amados chicos de Panamá, que Dios les bendiga. En esta tarde estamos ya aquí en el culto de jóvenes y estamos tratando una enseñanza que se llama Pureza en un mundo hostil. Sabemos que el mundo no es nada bueno con nosotros, no lo va a hacer, no lo será. El mundo es hostil. ¿Hostil qué significa? Que es duro con nosotros, que va a ser malo, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo quiere ver a los hijos de Dios como postrados ante Él, ¿no? Que sigan los deseos y los anhelos que hay en el mundo. La semana pasada ya vimos algo acerca de cómo vivir libres de esta situación con la palabra del Señor. Ahorita vamos a ver nosotros en Primera de Pedro, habla su Biblia aquí. Primera de Pedro 1, capítulo 1, versos 13 y verso 16. Primera de Pedro 1, versos 13 y 16. A ver lo que dice la palabra del Señor. Primera de Pedro 1, 13 al 16. ¿Ya? A ver, vean si nos ayude leyendo fuerte, así para que todos nos escuchen, hasta Panamá nos escuchen. Por tanto, seguid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá, cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Muy bien, vamos a ir viendo este texto en los puntos más importantes de lo que está diciendo. De plano, ya el Señor nos llama ahí. Hay un punto, hay un versículo que dice que no te conformes a los deseos de este mundo. Si lo notaron ustedes, si no dice, no te conformes a los deseos de este mundo, sino que antes bien cambies tu pensamiento, dice. Como hijos obedientes, no te conformes a los deseos que antes tenías estando en ignorancia, ¿verdad? Bien, punto número 1. ¿Cuáles podrían ser las reacciones que nosotros tenemos ante esta situación que nos presenta el mundo? Hay algunos tipos de reacciones, por ejemplo, lamento, decepción, tristeza, pérdida del sentido de la vida, pérdida de la esperanza, victimización, desenfrenos y placeres para ahogar las penas, ¿no? La persona dice, voy a ahogar las penas en el alcohol, voy a ahogar las penas en las drogas, o voy a ahogar las penas en otras cosas. ¿Ya? Pero, ¿cuál es la reacción que dice aquí el apóstol Pedro? Porque está hablando el apóstol Pedro. ¿Cuál es la reacción que tenemos que tomar ante la situación que nos presenta el mundo? Dice allí claramente, si ustedes leen el texto, el primer versículo, el verso 13, ¿cuál es la reacción? Quiero que ustedes vean la reacción que tenemos que tomar. Dice ahí, ceñid, eso es una reacción. Que tú ciñas tus lomos con el entendimiento de la palabra de Dios. Quiere decir que tú te enfoques, que reacciones, pero tomando la palabra de Dios como base para tu vida. Ese es el regalo de la gracia y de la salvación. Dice, repitamos el versículo, ciñan los lomos de vuestro entendimiento, sean sobrios y esperen por completo ¿en qué? En la gracia. Entonces cuando tú te ciñes los lomos, es una forma figurada de decir, voy a esperar completamente en la gracia de Dios. Voy a tomar todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que creo y lo voy a depositar en la confianza que me da la gracia de Dios. Mira lo que dice ese versículo. Ese versículo nos enseña a que debemos esperar por completo. Dice aquí, esperen por completo en la gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que el imperativo en este texto es esperar. ¿A cuánto nos gusta esperar? ¿Cuánto tenemos paciencia para esperar las cosas? Ya los chicos de Panamá que nos están escuchando. ¿Cuánto tenemos paciencia para alcanzar un objetivo? ¿Cuánto tenemos paciencia para poder conseguir algo? A veces nos impacientamos, ¿o no? O estamos manejando y vemos a alguien que va muy lento y dice, avanza, tortuga, ¿no? Y muchas cosas le decimos, ¿verdad?
Cuando decimos aquí también que debes esperar por completo, quiere decir que tienes que tener una confianza completa también. Tu confianza no puede ser a media, tu confianza debe ser una confianza completa. Debes tener una confianza sin reservas, ¿no? Es un acto de la voluntad más que un sentimiento. La confianza, más que un sentimiento, es un acto. Decido confiar, decido creer en el Señor, decido tener esa confianza aunque el mundo se esté viniendo abajo y aunque el mundo me esté oprimiendo para yo no ser lo que Dios quiere que sea. Yo decido confiar. No podemos confiar a medias en las promesas de Dios, debemos hacerlo sin dudar. ¿Por qué? Porque a Dios no le agradan las medias cosas. O es todo o es nada. La fe, dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Mira que la fe no deja nada a medias. La fe trabaja de manera completa. Entonces, cuando nosotros decimos yo confío en el Señor, es porque confías completamente. Otra parte de este texto es que dice cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús se convierte en una realidad manifiesta, en una realidad hecha. Dice aquí que nosotros podemos entender que los creyentes debemos vivir con la vista puesta en el regreso de Cristo. Si tu enfoque como cristiano está puesto en el regreso de Cristo, si tu enfoque como cristiano está puesto en que tú le crees al Señor que Él viene otra vez, vas a vivir de una manera diferente. Okay. Para Pedro esto es un tema importante, la realidad del retorno de Cristo. ¿Cómo influye nuestra vida sabiendo que Cristo va a venir por segunda vez? Al nosotros estar conscientes de que Cristo viene por segunda vez, ¿sí o no que vamos a vivir diferente? ¿Verdad? Vamos a tener otra perspectiva, vamos a tener otros pensamientos y vamos a dejar de ser lo que se conoce como personas religiosos. Ya dijimos qué es lo que significaba ceñir los lomos. El entendimiento quiere decir la facultad que tú tienes para comprender algo. Todos tenemos una facultad para comprender, para analizar y para pensar. Habla también de un llamado urgente a que ordenes tu vida. ¿Cómo está tu vida en el ámbito espiritual, en el ámbito material? ¿Cómo está tu vida en el lado en que tú vives en santidad o vives desobedeciendo al Señor? Entonces, es un llamado a ordenar tu vida. Y lo interesante, miren, lo interesante es que todo cambio comienza por la mente. Cambia tu manera de pensar y vas a cambiar también tu manera de actuar. ¿Qué le parece esa frase? Dile a la que está. Cambia tu manera de pensar. Dígale a la que está a su lado. Cambia tu manera de pensar y cambiarás tu manera de actuar. Eso es lógico. Cuando tú te acercas a la palabra de Dios, tú vas a comenzar a cambiar tus pensamientos. Cambia tu pensamiento, cambia tu vida, cambia todo lo que tú crees. ¿No? Cuando el versículo dice ahí que sean sobrios, no solamente se refiere a que no tomen una bebida alcohólica, sino que se refiere a que no se intoxiquen, ¿no? Cuando te está diciendo sé sobrio, te está diciendo no te intoxiques, no pierdas el control en las cosas que hagas, ten claridad de tu mente, toma en serio la verdad de la palabra de Dios. Sé sobrio, dice aquí, y ciñan vuestro entendimiento. Ya, vamos a dejar allí el primer punto del texto. El siguiente texto dice, como hijos obedientes, no te conformes a los deseos que antes tenías en la ignorancia, ¿verdad? Mira, la ignorancia de la palabra de Dios te va a causar que tú tengas toda clase de deseos, pero que vayan en contra de la voluntad de Dios. Cuando no conoces la palabra de Dios, tienes deseos que van en contra
de la palabra de Dios. Mira, aquí dice que lo que nos está diciendo este texto en sí es que el carácter de la persona que se dice cristiano es el que marca la diferencia. Muéstrame tu carácter y te diré quién eres. ¿Qué dice? El refrán dice, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? En el cristianismo decimos, muéstrame tu carácter y te diré si realmente eres cristiano. Porque el carácter es lo que nosotros manifestamos cuando nadie nos ve, cuando no hay nadie que nos está viendo. Ahí tenemos el carácter de Cristo, ¿no? Porque si estoy en la computadora y nadie me está viendo y puedo poner allí pornografía, puedo poner allí muchas cosas que no son correctas a los ojos de Dios, y ahí es cuando llego a demostrar mi carácter cristiano. ¿Okay? Cuando estoy a solas con mi novio o con mi novia, allí es donde yo pongo a prueba mi carácter cristiano en no pecar. ¿No? Dice aquí que nosotros debemos ser hijos, ¿qué cosa? Dígalo, para que lo escuche para más. Hijos obedientes, ¿no? Debe ser un hijo obediente, como hijos obedientes, dice la palabra. Obediencia al Evangelio, obediencia a la revelación de la palabra, obediencia a la expectativa de ver al Señor por segunda vez. Eso quiere decir que debes ajustar tu vida, ajustar tus pensamientos, ajustar todas tus ideas a la palabra de Dios. No es la palabra que debe ajustarse a tu vida. No es Dios que debe ajustarse a tu deseo, sino que nosotros somos los que debemos ajustarnos a la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice que es, la voluntad de Dios dice que es buena, agradable y perfecta. Entonces hay una bendición en ajustar nuestra vida a la palabra de Dios. Es una bendición tremenda, ¿no? No conformarse, dice, a los deseos que antes tenías en tu ignorancia. ¿Qué quiere decir eso? Que no debes volver al estilo de la vida anterior, ¿no? La santidad comienza por la mente. Mira qué interesante. La santidad no comienza por la ropa, no comienza por el lugar de test, comienza por tu mente. Porque si tienes una mente renovada, tienes santidad. ¿Dónde más ataca el enemigo? Es en la mente, en el pensamiento. Cuando pone un pensamiento y dice, voy a matar, voy a robar, o voy a fornicar, o voy a hacer algo, mala palabra, etc. En la mente es que ataca. Y si tu mente está cubierta por la palabra de Dios, no vas a fallar, no vas a fallar, porque tienes un candado de seguridad que se llama la palabra de Dios. Mira que los deseos ¿de dónde vienen? Número 1, son nacidos del pecado, los deseos. Número 2, son apetitos descontrolados. Número 3, tienen motivaciones impuras, causan caos, egoísmo, sensualidad, una vida sin razón o sin propósito, y causan que tú estés en algo recurrentemente allí, en un círculo vicioso. Eso es lo que causan esos deseos, un círculo vicioso que nunca termina. ¿Hasta qué? ¿Cuándo termines? Hasta que salgas de la ignorancia. Me acuerdo que una vez cuando estaba en el colegio, un profesor decía que cogía un diccionario y decía, esto te va a quitar la ignorancia, ¿no? De ciertas palabras. Y hay personas que no conocen ciertas palabras, ¿no? Por ejemplo, no conocen la diferencia entre valla con doble L y valla con Y, ¿no? Valla con doble L es una valla de protección, ¿no? Un muro, una valla. Pero valla con Y viene del verbo ir, ¿no? Te dice váyase para allá, ¿no? Entonces, valla con Y y valla con doble L son dos cosas diferentes. ¿Cómo lo aprendimos? Porque estudiamos gramática, diccionario, ¿verdad?
¿Cómo vas a aprender a moldear tu corazón y tu mente para obedecer a Dios? Con la palabra del Señor. Por eso dice ahí, sales de la ignorancia. ¿Cómo vas a salir de la ignorancia? Con la palabra del Señor. ¿Cómo vamos a salir y cómo vamos a cambiar nuestra mente, nuestra vida? Con la palabra de Dios. Y finalmente, dice el siguiente texto, el verso 15, lean conmigo. A ver, Stephanie, a ver si nos ayuda leyendo, Stephanie. El verso 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Muy bien. Aquí hay que dice que hay un llamado de parte de Dios, ¿no? Dios te llama y te dice, te llamé Anthony, ¿no? Anthony, te llamé, ¿cómo se llama alguien de allá? Oscar. Alexander, te llamé Alexander. Josué, te llamé, pero te llamé para que vivas una vida santa. O sea, Jonathan, no te llamé, Stephanie, no te llamé para que disfrutes del mundo, te llamé para una vida santa. Está diciendo como que te están llamando, ¿no? Dios te llamó. Ese llamado de Dios tiene un propósito, dice aquí. Así como Dios te llamó, es santo, nosotros también tenemos que ser santos. Dios llama a su pueblo y siempre que lo llama con un propósito. Siempre hay un propósito, chicos. Y ese propósito, el primer propósito de Dios, es que cambiemos nuestra vida a una vida santa. Estamos hablando de pureza en un mundo hostil. Estamos hablando de santidad en un mundo lleno de pecado. Estamos hablando de que una generación de jóvenes se levante creyéndole a Dios que puede vivir en santidad, aunque todo alrededor de su barrio, de su familia, vivan en el pecado. Estamos hablando de que nosotros podemos ser esa generación. Amén. Si usted le cree a Dios, usted va a ser esa generación que vive con propósito, que toma la iniciativa. Él es nuestra pauta, Él es nuestro modelo. Él solo es santo, pero Él transmite la santidad. Qué bueno que la santidad de Dios se la transmite, ¿no? Dios la transfiere, como cuando alguien toca, ¿no?, a otra persona, transfiere, ¿no? Transfiere su santidad. Entonces la santidad es algo que se la va obteniendo conforme te vas acercando más a Dios. Si tú te acercas a Dios, vas a tener más santidad. Cuando Moisés subió al monte, ¿se acuerdan? Estaba allí en la presencia de Dios y su rostro se iluminó tanto que cuando bajó, dice que parecía que fuera el sol que brillaba a él, ¿no? Su rostro parecía que brillaba mucho y la gente no lo podía ver. Yo me imagino que la gente no lo podía ver, si será Moisés o no será Moisés. Era la gloria de Dios que estaba sobre Moisés, porque estaba en la misma presencia de Dios. Pero cuando nosotros nos alejamos en cambio, nos vamos, no oramos, no buscamos de Dios, no nos acercamos, no nos congregamos, no somos fieles al Señor, ¿qué va a pasar con esa luz? Se va a ir apagando, Señor. Se va a ir apagando, va a ir menguando. Toda nuestra conducta, dice, todo tu comportamiento no debe ser una vida religiosa, sino una vida de santidad, una vida íntima con el Señor. Mira, verso 16. Escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, la razón de la santidad no es porque la iglesia dice que debemos ser santos, no es porque el pastor dice que debemos ser santos, no es porque mi mamá me insiste en la santidad, no, es porque Dios es santo. Y si yo sigo al Señor, tengo que seguir las pisadas de santidad del Señor. Tengo que seguir su ejemplo. Y su ejemplo es santidad. Amén. Ahora vamos a preguntar, ¿no?, ¿cómo nosotros aplicamos esto en medio de la presión que tenemos? Porque como jóvenes tenemos una presión. ¿Quién nos presiona? La sociedad, los amigos, ¿no? Nos dicen, hey Anthony, si tú no haces esto, no eres chévere. Hey, ¿cómo se llama? Michael, José Luis, perdón.
José Luis, ¿no? Si tú no haces esto o aquello, tú eres un aburrido, eres un bueno para nada, ¿verdad? Viene la presión del mundo, porque el mundo te va a presionar tanto que vas a querer renegar de Dios. Si tu fe falla en esa presión, es porque el carácter tuyo no estaba completamente formado. Y necesitamos que nuestro carácter esté completamente formado. Necesitamos que a alta presión nosotros podamos resistir todo el embate del enemigo. Porque saben que tienen una vida por delante todavía. Tienen muchas cosas que pasar, muchos desafíos que afrontar, muchas pruebas que lidiar. Pero allí va a estar esa fe, que esa fe debe ser, ¿qué cosa? Inquebrantable. Una fe como la que tenía Job, ¿no? Que aunque Job dijo, si él me mata, si Dios me llega a matar, aún si él me mata, en él esperaré. Miren, Job le creía a Dios tanto que si aún puedan ocurrir muchas cosas malas alrededor, él iba a seguir confiando. Amén. Pureza en un mundo hostil quiere decir que tú te plantas como luz en medio de las tinieblas, como sal, como alguien que vive de acuerdo a la voluntad de Dios, no como los demás. No, tenemos que cambiar el pensamiento. No pensamos como los demás, no actuamos como los demás. Antes bien, nosotros vamos a marcar una diferencia. Vamos a marcar una diferencia. Y esa diferencia no es fácil, no es fácil, pero tampoco es imposible. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar porque el Señor nos dé la fortaleza para vivir en esa santidad y que Él vaya obrando en nuestra mente y en nuestro corazón. También nuestros amigos que nos ven en Panamá puedan inclinar sus rostros en este momento y orar con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, para que tu palabra, Señor, haya cabida en lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra mente, Señor, para que tú la selles allí, oh Dios, puedas grabarla, Señor, y poder, Señor, tener esa valentía de vivir ya no como antes, Señor, sino como dice tu palabra, Padre. Ciñe nuestro entendimiento, Señor, ciñe el entendimiento de cada uno de nuestros jóvenes que han escuchado esta palabra y que puedan, Señor, entender que tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta para su vida, Señor. Que podamos vivir como tú nos has llamado, en santidad, oh Dios, porque tú eres santo. Ayúdanos a renunciar a todo aquello que no te agrada a ti. Si hay algo, mis amados jóvenes, que usted debe renunciar, si hay algo que usted debe pedirle perdón al Señor, este es el tiempo de decirle, perdóname, Señor. Perdóname, Señor, porque te fallé, he estado mintiendo, he estado haciendo esto o aquello. Perdóname, Señor. Dígale al Señor, perdóname y ayúdame a vivir en santidad. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que tu Espíritu Santo fortalezca a José Luis, Stephanie, a Melanie, a Anthony, Señor, a Oscar, a Jonathan, a Josué, a todos los que están allá en Panamá, Señor. Que tu Espíritu Santo los fortalezca para que podamos vivir en completa santidad para ti, Señor. Y aún si fallamos, Señor, nos enseñes a levantarnos y a seguir caminando por fe, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén y amén. Les enviamos un saludo a todos, nuestros chicos de Panamá. Que Dios los bendiga. Venga para acá para que aquí le hagan un saludito, una toma. Que Dios me lo bendiga. A ver, saludos a los chicos de Panamá ahí. Bendiciones.